¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Seguimos en otro Diálogos con el Mundo. Hoy precisamente vamos a hablar con una invitada muy especial, una egresada, orgullosamente egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del programa de Ciencia Política. Es una persona que ha tenido una trayectoria de vida muy interesante y que nos va a estar acompañando. Le hablo de Viviana Patarroyo Ulloa. De verdad que es un orgullo tener a nuestros egresados en este momento de la Universidad Surcolombiana en un país como los Estados Unidos, precisamente en Washington, D.C. Viviana, qué gusto saludarla. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a mi universidad, volver a mi tierra, realmente es donde comenzó todo y lo que ha formado a la persona que soy actualmente. Qué bueno, de verdad que nos agrada mucho tenerla aquí. Pues hay que decir que Viviana es egresada del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana, tiene una maestría en Ciencias de Estudios Empresariales Interdisciplinarias de la Universidad de George Washington y también una certificación en Gestión de Organizaciones sin fines de lucro de Georgetown University. Ha participado en programas de innovación y negocios en Francia, México, tiene certificaciones en inglés académico, en investigación, en comunicación empresarial, ha sido reconocida con premios a la excelencia académica, también como egresada destacada y como embajadora global de la Universidad Surcolombiana, y ha recibido becas en instituciones como precisamente Escuela de Negocios, Alianza Pacífico, entre otros. De verdad que es muy interesante su trayectoria, Viviana, y lo más importante de este programa, cómo es que Viviana termina pues tomando esa decisión de irse para los Estados Unidos, de hacer esos recorridos internacionales. Bueno, de nuevo Alfredo, pues recordando y recalcando que orgullosamente egresada de la Universidad Subcolombiana, fui una de las dos primeras egresadas de este programa, lo cual me llena mucho honor, no solamente por ser una de las dos primeras, pero también por ser mujer y por poder estar en esta posición de privilegio. Actualmente vivo en Washington, D.C. y trabajo en Carlos Rosario International Public Charter School. Es una institución que brinda oportunidades educativas a personas adultas, principalmente migrantes que buscan reconstruir sus vidas a través de la educación. Y antes de ir a tu pregunta, quiero también resaltar que lo que ha definido mi camino es entender que yo no he empezado desde cero, sino que he empezado de nuevo. Y esto realmente cambia mucho la perspectiva de los retos. Claro. Bueno, ya con respecto a tu pregunta, ¿qué me motivó a estar en Estados Unidos? Y diría yo principalmente una superación personal. En su momento mucho más joven, claramente tenía esa curiosidad, tantas preguntas en mi mente de qué sería viajar, qué sería conocer, qué sería aprender. Y creo que esa chispa de curiosidad ha sido un pilar para mi vida y también ha sido el resultado de lo que soy actualmente. Eso me llegó a cuestionarme qué quiero llegar a ser, qué quiero llegar a impactar en el mundo. Y esto se convirtió en algo de superación personal. Entonces, siempre de nuevo, por la curiosidad de las culturas, salir de mi zona de confort, sabía que poder lograr esto que me estaba imaginando en mi mente, ¿right? Porque no era un hecho, era simplemente unos sueños y unos deseos, implicaba incomodarme, implicaba salir de mi zona de confort, de mi pensamiento estructurado de estar en la ciudad de Neiva, estar en la Universidad Colombiana, sino que proyectarme más allá de las fronteras. Y erróneamente muchas veces pensamos también que migrar significa buscar únicamente mejores ingresos, pero en mi caso también significó buscar ese crecimiento profesional, aprender un nuevo idioma, demostrarme que era capaz de empezar de nuevo. Y te estoy hablando que tenía 21 años, 21 años en su momento. Algo que te quiero resaltar aquí es que antes de realmente mudarme a Estados Unidos hubo procesos importantes como Ajá.
asistir a conferencias y por eso quiero darle muchas gracias a la Universidad Surcolombiana porque me apoyaron desde el primer comienzo a postularme, a apoyo económico también, porque hay Ajá. muchas limitaciones, pero realmente eso me llevó a pensar de que lo económico realmente no es la barrera, que te va a permitir o no llegar a construir o hacer cosas. Entonces, comenzar a aplicar a conferencias, ser ponente, representar a la universidad, Ajá. posteriormente aplicar a una beca de la Alianza del Pacífico, ganarme la beca y poder estudiar en la Universidad Autónoma de México. Actualmente estoy en Ciudad de México y se me llena la gratitud extrema de saber de que todo comenzó aquí en esta ciudad, en este país. Ajá. Pero bueno, ya posteriormente, cuando ya decido, cuando se ve la oportunidad de ir a Estados Unidos, fue por medio de un programa como OPER, también por medio de la Universidad Surcolombiana, lo cual es muy curioso porque para este programa tú pagas para comenzar el Ajá. proceso. Ajá. Y en ese momento, y también quiero resaltar a Joana, la Joana directora Michel. sí, representante de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, porque ella también ha sido tan fundamental de mi proceso y quiero resaltar lugares, cosas, personas, instituciones, porque de nuevo yo no llegaba acá sola, yo no llegaba acá porque Diana es muy inteligente, he llegado porque he tenido el apoyo de organizaciones, de instituciones, de personas que han estado en mi proceso. Entonces, bueno, retomando el tema de nuevo de OPER, hubo un convenio con Cultural Care, me Ajá. postulo, gano esta beca, este partnership que tienen ellos y esto me permite que pueda postularme a este programa y ser aceptada. Entonces, ha sido como un sinnúmero de procesos, situaciones ¿Y te que me vienes han. para qué ciudad de Estados Unidos? Bueno, en su momento fui a Maryland Ujú. y estuve 2 años. Estuve dos Ok. años como au pair, lo cual también me llena de orgullo, tanto decir que fui una de las dos primeras egresadas de ciencia política, como también hacer parte del proceso de au pair, porque esto ha forjado mucho mi carácter, esto ha forjado mucho a la persona que soy actualmente y me ha dado a conocer el valor que tienen los pequeños, pero también las situaciones, ¿no? Que Dios nos pone para poder atravesar y lograr ciertas metas específicas. Claro, magnífico. Bueno, ¿y esa experiencia OPAR qué te permitió? ¿Qué lograste allí con esa experiencia OPAR? Bueno, esta experiencia me permitió retarme a mí misma y te lo digo porque yo me gradué justamente en febrero del 2018 y Ajá. a la semana viajé a Estados Unidos. Wow. Entonces también fue un reto de saber de que yo tuve la gran oportunidad de realizar mi carrera en 5 años, ganarme una beca en la Alianza del Pacífico, estar en México, estudiar en tan prestigiosa universidad, pero también fue como que, ok, Viviana, aunque tú no vas a ejercer como politóloga inmediatamente, esto va a ser un proceso que te va a ayudar más adelante a cumplir tus sueños y a, ojalá Dios quiera, ejercer como politóloga en Estados Unidos, lo cual así es ahora en este momento en mi vida. Entonces fue como un proceso muy significativo en donde confié de que esta oportunidad me iba a abrir puertas y así fue. Fueron 2 años en donde el primer año fue más de viajar, de conocer, de adaptarme, y el segundo año fue más estructurado en qué iba a hacer luego el programa. Entonces fue cuando toqué puertas en el Consulado de Colombia, en Washington, literal fui al consulado y dije, Claro. quiero tener mi primera experiencia profesional porque recuerda que yo me gradué y viajé a Estados Unidos, entonces realmente Ajá. como profesional no había tenido ninguna experiencia. Luego, posteriormente, eso me permitió también incluso en esa temporada postularme al World Congress de Ciencia Política, el cual fue aceptada, el cual fui también ponente. Fueron muchos sucesos en donde yo estaba realmente trabajando fuerte, eh, pero también con una proyección muy clara
de qué quería hacer luego del programa. Qué interesante. Bueno, y entonces ya terminas el OPAR, ¿qué sigue de ahí? Bueno, resalto de que he sido también muy juiciosa con respecto a cumplir la regla, cumplir mis visas, cumplir los procesos. Entonces me regreso a Colombia y justamente el día que viajo de Estados Unidos a Colombia me llega la notificación que fui aceptada por parte de la Cancillería a realizar un internship en el Consulado de Colombia en Washington, lo cual fue algo estupendo. Y comenzó la pandemia. Entonces, llego a Colombia, estoy en pandemia, estoy en espera de comenzar algo que realmente había soñado y había trabajado, que era comenzar mi primera experiencia profesional, pero muy juiciosa y con mucha fe estuve en Colombia, lo cual fue increíble. Creo que agradezco también mucho ese proceso y agradezco que Dios me permitió estar en Colombia en pandemia y no en Estados Unidos, porque pues estuve con mi familia, estuve con mis Ajá. padres. Y aparte, durante la pandemia tuve la oportunidad de trabajar como analista de calidad en Teleperformance. Hubo también un convenio entre la alcaldía y Teleperformance y creo que fui una de las primeras personas que trabajó con esta multinacional en donde ellos te enviaban los devices, los equipos y tú trabajabas virtualmente, porque Ujú. obviamente yo tenía mis ahorros, pero también sabía que quería trabajar, necesitaba trabajar. Y también lo vi y hice el enlace de que si yo estoy trabajando desde casa y estoy trabajando en inglés, eso también Claro. me va a permitir mantener. Ajá. Y fue un reto, yo te puedo decir que ha sido uno de los trabajos más difíciles que he estado, Claro. no solamente por la presión que tienes como call Ajá. center, y como los estándares que tienes que cumplir, pero también porque estás en casa, de pronto tus padres no pueden entender realmente qué es trabajar en casa y todo es nuevo, ¿verdad? Entonces, fue un proceso, lo digo de manera muy vulnerable y muy real, porque es que es una realidad. O sea, quiero ser muy transparente en esta entrevista. Y Claro. logré estar allí por 6 meses, 5 meses, y ya luego fue cuando Cancillería me dijo, ya puedes aplicar a tu visa diplomática. Entonces, fue como que ya, de una Ah, renuncio buenísimo. y Buenísimo. Y me voy entonces para allá. ya puedes, ajá. Y arrancas ya en los Estados Unidos ya en otras condiciones. Claro, total. Entonces, Muy bien. eh, lo que me dejó de aprendizaje este proceso de teleperformance es que a veces en Colombia nos encasillamos mucho en lo que estudiaste, ¿cierto? Entonces, eres abogado, entonces vas a hacer solamente, Ujú. trabajos relacionados a esa profesión, o eres médico, etcétera. Y algo que me cambió el chip en Estados Unidos es que todo es muy interdisciplinario. Las personas cambian mucho de trabajo, es de acuerdo más como los skills, que expertise tú tienes y cómo puedes aportar a la organización, a la empresa, etcétera. Entonces, de nuevo, lo vi como un proceso de aprendizaje, entendí que ningún trabajo eh, tiene su parte negativa en cuanto a que es diferente a lo que estudié, sino que es un proceso de aprendizaje que me va a servir más adelante. Entonces, esta experiencia me dio herramientas como el análisis, el liderazgo, la comunicación, el manejo de equipos, resolución de conflictos, etcétera, que en su momento era muy caótico y extraño, pero ahora doy gracias a Dios que todo esto me ha permitido a forjarme mejor como líder y como profesional. Claro, listo. Y entonces ya superas, estás en los Estados Unidos. ¿Qué es eso de vivir en Estados Unidos para un colombiano? Wow, es una gran pregunta. Creo que em, requiere de mucha resiliencia, requiere de adaptabilidad, requiere de flexibilidad, requiere de entender que, de nuevo, no estoy empezando de cero, pero estoy empezando de nuevo. Y
llegar con todo un enfoque específico de qué quiero hacer. Por ejemplo, de nuevo, te estoy dando datos como que aprendí de que en Estados Unidos cambia mucho el aspecto de que tú puedes trabajar en diferentes disciplinas, organizaciones, etcétera, independientemente que estudiaste X o Y carrera. Implica cambiar ese mindset, ese pensamiento estructurado, implica también saber adaptarse y saber que yo estoy en un país que es nuevo, que tiene una cultura, una política, una economía, un idioma diferente y que tengo que ser tan vulnerable en saber que no va a ser difícil eh, poder, va a ser difícil poder adaptarse en diferentes situaciones, pero no va a ser imposible. Entonces, creo que nosotros cargamos como colombianos una fuerza interior, una berraquera, como lo diríamos, que hace totalmente la diferencia y también hace mucha la diferencia en cuanto a los retos que van a suceder en el camino o en el proceso. Y de nuevo, para mí también fue como de diferentes procesos, porque primero la primera vez que estuve en Estados Unidos fue una inmersión absoluta con Ujú. personas americanas, porque era Sí, au pair, pero luego, posteriormente, mi segunda etapa fue en el Consulado de Colombia, lo cual era Colombia. claro. Entonces, obviamente, era hablar español bastante. eh, y para mí también fue un tema de saber y entender el proceso en el que estaba, porque de alguna manera estaba haciendo un retroceso con respecto al idioma, pero estaba comenzando mi carrera profesional. Pero entonces ahí es donde tú tienes que buscar diferentes opciones para ser más fuerte en esto que es mi debilidad en ese momento, que es el idioma, porque pues Claro. estoy mejorando, pues estoy comenzando mi experiencia profesional. Entonces, como adaptarse, buscar opciones, ser tan flexible, ser tan positivo, ser tan agradecido, creo que es algo que yo diría que es un pilar de mi vida. En cuanto tú eres agradecido, las cosas van a fluir, las cosas van a abundar, las cosas se van a dar. Entonces, tener ese mindset de agradecimiento lo cambia absolutamente todo. Pilar. Hola Viviana, Alfredo, buenas tardes. Yo acá he estado muy juiciosa escuchándolos, muy atenta. Viviana, me parece que ha sido una experiencia muy, muy de imitar, o sea, muy de contar, muy de que nuestros estudiantes puedan conocer que las puertas están abiertas para todos. El programa de au pair los lleva a la universidad hace mucho rato, pero digamos que una idea de que es principalmente para estudiantes de idiomas, ¿no es cierto? Pero mira que Ujú. y uno tiene también esa barrera, lo digo pues como profesora de Derecho y de Ciencia Política también, de Mm. que de repente estas carreras pues no son tan para otros contextos fuera del país y tú nos estás demostrando que sí se puede. O sea, cualquiera diría, bueno, estuvo 2 años, pero claro, es que la inmersión, no solamente a nivel de idioma, sino de costumbres, de dinámicas propias de ese país en el que tú estás en ese momento, es una experiencia que te va a desbloquear, digo yo, habilidades y que te van a salir para más adelante. O sea, eso es tener visión y tener enfoque. Alfredo nos contaba al inicio, cuando nos presentaba, bueno, todo lo que tú has hecho, que eres embajadora global de la Universidad Surcolombiana. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco también qué es ser embajadora global para los estudiantes, nuestros chicos, nuestros oyentes que nos están viendo a través de OPA Noticias y de la emisora de la universidad. Cuéntanos un poco qué es y cómo se logra. ¿Quién, digamos, algún estudiante de primer semestre que diga yo quiero ser como ella? ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, yo te podría resumir el concepto de embajadora global USCO como representante, como la misma palabra lo dice, es embajadora, una representación, en este caso de la Universidad Surcolombiana en el exterior. Y como logro ser parte de este grupo de embajadores.
vuelvo al tema de la Alianza del Pacífico. Entonces, yo obtengo esta beca de la Alianza del Pacífico en donde voy a estudiar actualmente como nuevo, estoy aquí en Ciudad de México y me trae muchos recuerdos. Voy a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México y quiero resaltar porque esto, o sea, yo le tengo tanto aprecio y amor a esta oportunidad. Tú no te imaginas el proceso de aplicar a la Alianza del Pacífico. No había este tipo de tecnología a la cual estamos viviendo actualmente. O sea, literal, yo me acuerdo yendo al ICETEX en la Cámara de Comercio con miles de copias, que me faltó eso, que me faltó lo otro, con mi mamá. No, Dios mío, eso fue una absoluta locura. Pero luego cuando recibí ese correo de que me aceptaron a la UNAM y que fui también aceptada como becaria, me cambió absolutamente la vida y el aspecto de ver la vida. Fue como todo es posible. Imagínate una chica de una ciudad tan pequeña, en un programa nuevo de la Universidad Surcolombiana, que puede ir a estudiar a una de las mejores universidades de Latinoamérica, de los países hispanos. Eso fue absolutamente poderoso y me cambió la vida. Entonces, como hago parte de este programa y esta beca de la Alianza del Pacífico, claramente la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales me contacta para que yo pueda brindar estos workshops y contenido, porque esto fue por medio de la oficina, pero durante la pandemia. Ah, Entonces, ya estando en Colombia, yo estaba dándole consejos, recomendaciones, cómo ha sido mi proceso a todas esas personas y estudiantes que están iniciando y diciendo, oh, wow, me encantaría poder viajar, me encantaría poder estudiar por fuera, me encantaría tener experiencias internacionales, lo cual es totalmente posible. Yo soy ejemplo y testimonio de ello. La curiosidad, la preguntadera, soy muy curiosa y siempre me encanta estar investigando y preguntando y rodeándome de personas también que me inspiran y me proyectan y me ayudan a ser mejor profesional y también mejor persona. Entonces, claro, hago parte de este programa y todavía lo soy. Yo siempre digo que mis raíces vienen de la Universidad Surcolombiana. Yo, como le recalcaba antes, yo le agradezco mucho a la universidad porque me apoyó desde el primer comienzo cuando yo comencé a postularme a conferencias, a ponencias, a congresos de ciencia política. Yo, por ejemplo, estuve en Perú, yo estuve en México, en Argentina. Entonces, claro, todos esos espacios me permitieron luego saber de que, ok, ya es la hora de vivir en el exterior, por ejemplo, en México y posteriormente ya a Estados Unidos. Magnífico. Y ya la experiencia específica de estudiar académicamente hablando en una universidad norteamericana, que es otro tema mucho Yeah. más complejo porque estamos hablando de inglés técnico. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo fue tu experiencia allí? Creo que es un proceso que todavía lo estoy aprendiendo en el sentido de que el idioma de nuevo nunca se finaliza, pero la importancia de ser disciplinado y ser responsable con respecto a dónde quieres aplicar, qué requisitos necesitas, qué idioma necesitas pues profundizar o mejorar. Entonces, yo agradezco de nuevo los procesos pequeñitos que yo viví, que al final son gigantes y han hecho la Viviana que soy actualmente. Con decirte que en su momento estudié, digamos, en Ileusco. Entonces Ajá. tuve unas bases muy, algo muy práctico para poder irme a Estados Unidos. Cuando estuve en Estados Unidos fui muy estratégica cuando la familia me dijo, ¿dónde quieres estudiar? Y yo de una vez le dije, yo quiero ir a Georgetown. O sea, yo sabía qué programa quería. Yo no me voy a ir al instituto de la esquina. Yo Claro. sabía que yo quería ir a Georgetown. Entonces,
Posterior a eso me dio muchos skills. Luego, bueno, de nuevo el tema de trabajar en un call center, creo que eso fue un aprendizaje gigante. De nuevo, difícil, pero me dejó demasiados aprendizajes. Y ya después del el periodo de estar en el consulado y posteriormente hacer otro curso en Estados Unidos, yo comencé a trabajar más estratégicamente en un nivel académico de inglés que me permitiera ingresar a una universidad americana. Entonces, con decirte que muy intencionalmente comencé a trabajar primero que todo en mi resumen. Entonces, el resumen es la hoja de vida. La hoja de vida de Estados Unidos es completamente diferente a la hoja de vida de Colombia. Entonces, en Colombia son como 5 páginas y tú pones muchas cosas que realmente no tienen sentido. Y en Estados Unidos es una página, ya obviamente si tú tienes una experiencia extremadamente grande, con muchos estudios, etcétera, va a ser posiblemente 2, pero tú vas a poner en tu hoja de vida los logros que has obtenido en diferentes organizaciones o trabajos o empresas. Entonces, trabajar en esto me permitió también enfocarme en mi personal statement. El personal statement lo podría describir como esta hoja de ruta en donde tú vas a hablar de tu propia historia y te vas a proyectar a lo que tú quieres en un futuro. Claro, Lo cual yo trabajé en eso, yo te estoy hablando aproximadamente 3 años. O sea, yo esto no fue de un día para otro, porque de claro. nuevo, yo tenía una imagen de hoja de vida que era completamente diferente. Creo que en Colombia jamás me habían pedido un personal statement. Entonces, comenzar desde cero a escribir un día un párrafo, luego que personas, de nuevo, resalto que hubo personas que han estado en ese proceso, que me revisaban, me daban feedback, no vivían esto, no es así, y yo te estoy hablando que en ese momento no había AI, no había Ah, la tecnología que ¿qué tenemos estamos, ahora? que tenemos ahora. Entonces, fueron años de procesos que me permitieron no solamente tener un buen resumen, también me permitieron tener un muy buen personal statement. Yo resalto mucho mi personal statement porque ahorita creo que tengo la mejor versión posible. Y el resumen, quiero también resaltar que la hoja de vida cambia, no es como una hoja de vida para Viviana. Eso depende a los trabajos que tú quieras postularte o a las universidades que tú te quieras postular. Entonces, posiblemente yo tengo como 20 versiones de mi hoja de vida. Claro. Ok. Porque y eso es algo que quiero recalcar y decirle a las personas que nos están viendo, trabajen así en este momento de sus vidas, ustedes no estén postulándose muy intencionalmente, declarando, un día que tengan espacio el tiempo, comiencen a trabajar en sus hojas de vida. Ok, yo me quiero ver trabajando en Amazon. Ok, ¿qué skills, qué conocimientos? Entonces, haces una hoja de vida específicamente para esa posición. Ajá. Luego, o qué certificados o qué degrees necesito para acceder a esa posición. O sea, comiencen a trabajar desde mucho antes. Y luego de procesos de mucho feedback, logré pues mejorar en este tema de poder aplicar a una institución educativa en Estados Unidos. Algo que hay que tener en cuenta es también que el tema del inglés es algo más intencional, es algo más personal, y lo digo porque tengo que rodearme de personas que hablan inglés, tengo que ver películas en inglés, tengo que escuchar inglés, tengo que leer en inglés, Ujú. lo cual no es del día de la noche a la mañana, es algo que tú tienes que profundizar y reflexionar en decir, ok, si yo quiero llegar a esta meta, tengo que aprender y amar el proceso de las dificultades, de nuevo, de lo que me saca de mi zona de confort. ¿Qué me saca de mi zona de confort? Entonces ya posteriormente es muy curioso Alfredo y María del Pilar porque yo en un momento de mi vida, después del periodo del consulado, yo decía, no, ya tengo que hacer mi maestría, ya, entonces comencé.
a construir y a profundizar en mi hoja de vida, en mi resumen, etcétera. En el TOEFL también, obviamente, quiero resaltar que en su momento pues necesitaba este tipo de certificación. Y te digo que también pasaron años. Yo hice aproximadamente unos 3, 4 exámenes Wow. hasta lograr como ¿Qué te pedían? ¿C1? me pedían, sí, claro, tenías no me acuerdo realmente, es un número, no te puedo decir actualmente porque no lo tengo en mi mente, pero te pedían un nivel, creo que más de B2, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Este es B2 y B2 luego... más. Ok, B2 más. exacto. Entonces, comenzar a trabajar en este proceso que es realmente es muy estresante porque tú tienes que cumplir ciertos requisitos para poder postularte a una universidad. Y fue muy curioso y quiero compartir esta experiencia para que las personas también reflexionen de que no es un camino derecho, es un camino con muchos obstáculos y vueltas. Y hubo un momento en donde yo ya tenía el, el, el requisito del TOEFL, pero luego me postuló a American University y por una u otra razón de temas de aplicación no se dieron las cosas. Y yo tomé ese proceso como un aprendizaje y dije, de pronto no es el momento, o sea, ¿qué está pasando? Porque esta universidad no me está dando nada de beca. Y yo estaba postulándome en ese momento como estudiante internacional, lo cual es muchísimo más costoso. Claro. Entonces, lo que yo hice fue, ¿sabes qué, Diana? Este momento no es el adecuado, tómalo como un aprendizaje y muy tranquila seguí en este caso comencé a trabajar en el Charter School en Carlos Rosario y en el momento apropiado George Washington University me abrió sus puertas. Y te lo digo porque eso fue tan orgánico con decirte que yo me postulo, ni siquiera me pidieron un TOEFL, por la experiencia que ya tenía. Ok. Todo se dio absolutamente orgánico y adicionalmente me ofrecen una beca del 50%. Wow. Entonces, yo cuento esto para que las personas entiendan de que a veces no es el momento, no es el tiempo de Dios, es simplemente situaciones que te Ajá. hacen reflexionar y saber de que no es ahora. Y yo doy tantas gracias a Dios porque trabajar y estudiar ha sido las cosas más retadoras que me ha tocado, estar en un full-time job y aparte estar en un full-time study y en persona ha sido las cosas más retadoras que he tenido, pero las cosas más importantes, porque todo lo que yo aprendía, todos mis proyectos, todos los casos, yo lo asimilaba a mi trabajo. Ajá. Entonces, claro, yo todavía tengo la oportunidad en donde un proyecto específico hay un problema de nuevo, hay un problema, situación, etcétera. Y esto lo tomo y como también hace parte de la universidad, hago nuevas estrategias de mejora, hago cambios significativos. Entonces, no solamente es una buena nota en la universidad, pero también es una nueva estrategia. Eso habla de ti mismo, habla de tu profesión, habla de tu experiencia. Entonces, esto me permitió, por ejemplo, gracias a Dios, tener una promoción en la organización de trabajo. Ok. Entonces, bueno, son procesos, te estoy contando así como muy Sí, en hay un pequeñas tema. porciones, pero es un resumen de todo lo que he podido experimentar. Me llama la atención el tema de tu entrada a la organización. ¿A qué organización te refieres? ¿Qué haces allí? ¿Cómo fue ese ingreso? Te iba a preguntar exactamente lo mismo, que tú nos Ajá. hablabas al principio de que estás precisamente ahora en un tema o en una organización que se enfoca también en la academia, ¿no? Ajá. ¿Cómo es Sí, eso? pues te cuento, imagínate que estando en el consulado me doy cuenta que hay una institución educativa que se llama Carlos Rosario International Public Charter School. Y por ser residente de DC, podía estudiar inglés. Entonces, acuérdate, yo te dije que yo, estando en el consulado de Colombia, pues estaba avanzando profesionalmente, pero estaba de alguna manera retrocediendo con respecto al inglés.
Entonces, Sí. bueno, y otra cosa que les quiero decir y compartir, porque se ve muy bonito el tema de trabajar en el Consulado de Colombia en Washington, D.C., pero Ujú, esto lo puedo resumir como un voluntariado, porque es ujú, un internship. ujú. Yo creo que fue una de las primeras personas, si no la única, que ha tocado puertas para trabajar gratis, Ajá. sin ningún retroactivo, y me refiero a que los jóvenes que van es eh, como un requisito para poder graduarse. Yo Sí. ya estaba Ah, graduada como ok, claro, sí. politóloga. Eso no Ok. era una pasantía, No, eras profesional, ya eras profesional, claro. yo era graduada como politóloga en la Universidad Subcolombiana, fui a tocar puertas, la Cancillería me aceptó, pero ellos solamente te dan, pues obviamente la oportunidad de trabajar, te dan una visa diplomática y nada más. O sea, yo ¿Y era full estuve time? trabajando en el consulado de Colombia en Washington, D.C. por un año sin pago. Ah, ¿Y full time? O sea, ¿tiempo completo? Full time, sí. ok. Ish. Y Pero resalto bueno, esto porque fue uno de los periodos más difíciles, pero sabes que claro. nunca me dio el miedo. Yo decía, Ujú, es que o sea, yo siempre, como tú ves el sentido del dinero, o sea, que ujú. es una barrera, pero yo no lo veía de esa manera. Yo sabía que Dios iba a proveer, de que las cosas se iban a dar, y como de nuevo me vuelvo a lo que dije anteriormente, el día que yo regresaba del programa de Oper a Colombia, Ujú, ese día me llegó la aceptación de la Cancillería. ujú. Entonces Yo tienes que estoy hablando, volver. ¿Te claro, no, volviste? obviamente porque yo tenía una visa J1, y por Ujú, eso Sí, también resalto que yo respetaba muchísimo mis visas. claro. ok. Entonces yo regreso a Colombia, me aceptan, pero comienza pandemia, entonces tengo que esperar como casi un año para poder Ujú, aplicar la visa diplomática. Luego, bueno, ya tengo la visa diplomática, voy al consulado, el periodo era de 6 meses, pero luego me extienden a otros 6 meses que luego se conforman en un año, y yo muy positiva, no, sí, vamos por el año. O sea, yo sabía que eso me iba a abrir las puertas, y así fue. Cuando claro. yo ya estaba en el consulado, estaba estudiando en Carlos Rosario, y a mí me pareció lo más espectacular, porque en serio que Carlos Rosario te lo puedo simplificar como un SENA, para que tú te hagas como una idea de qué se refiere Carlos Rosario, porque en Carlos Mm, Rosario ofrecemos clases de inglés y Excel, pero ujú, también ofrecemos Workforce Programs de Career Training. Entonces, ujú. para Northside 8, el tema de IT Fundamentals, el tema de Culinary Arts, o sea, como que diferentes programas específicos técnicos, diría yo, Ok, como Sí, ok. sí. técnicos que ofrece, digamos, SENA. Habilidades específicas. Ujú. Ya, sí. Entonces yo fui solamente por el inglés, entonces yo quedé en el nivel 8, me acuerdo mucho, y terminaba del consulado, me iba a estudiar a Carlos Rosario, y a mí me encantó la misión de la organización. O sea, yo decía, yo quiero trabajar acá, yo quiero trabajar acá. Entonces termino el nivel 8 y comienzo el nivel Advanced English. Y por ser estudiante de Carlos Rosario también te dan becas. Entonces, obviamente aplicando, Ujú, Claro, entonces eso claro. me permitió prepararme para TOEFL, pagar pues ciertos cursos, los exámenes, bueno, etcétera. Y también eso me permitió estudiar en la Universidad Yale, como pudiste ver en mi hoja de vida, en el inglés académico. Entonces las cosas se iban dando, o sea, como que yo no tenía un sueldo, pero si tú te pones a pensar, estaba recibiendo tanto de otras formas Ujú. que Ah, yo el no, solo curso de inglés vale 100 millones de pesos. exacto, no, Sí. decirte, Carlos Rosario te ofrece a ti una tarjeta de metro, Carlos Rosario te presta un computador para estudiar, Carlos Rosario te da los libros gratis, Carlos Imagínate. Rosario, no, yo me encantaría que alguna vez pudieran conocer a Carlos Rosario, porque Lo vamos en a hacer. serio, sí, 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 Sí. pero pues por bienvenidísimos, supuesto. y esa es como mi objetivo, justamente mi objetivo es como crear esas alianzas y Ujú, podernos proyectar de alguna manera en Colombia, como Carlos Rosario. Entonces, bueno, voy al tema del trabajo. Yo, estando allí, eh, veo la oportunidad de una posición laboral.
y de nuevo yo tenía este límite de que no tenía permiso de trabajo, pero bueno, las cosas evolucionan. Antes de tener el permiso de trabajo, yo me postulo porque de nuevo postularse en Estados Unidos no es de un día para otro, son muchas entrevistas, muchos procesos. Entonces, como 5 meses antes yo ya estaba postulándome, yo decía, bueno, las cosas se van a dar. Y gracias a Dios, cuando en la primera oportunidad laboral no me aceptaron, la segunda tampoco, la tercera, esa fue. Y ya en ese momento, gracias a Dios, justamente me ha llegado un permiso de trabajo y pude comenzar a trabajar como Executive Assistant to the Principal. Entonces era la asistente ejecutiva de uno de los rectores, de la rectora. ¿Y qué vieron en la hoja de vida? La experiencia del consulado. O sea, a ellos no les importaba obviamente el trabajo de teleperformance o la pasantía que yo hice con el Ministerio del Transporte en Colombia. Entonces, si tú te pones a pensar, ese año que no recibí salario, lo sembraste y lo recibiste. Fue una inversión. Una inversión, claro. Absolutamente. Entonces, de nuevo, ¿tú cómo ves los procesos? Porque a veces en Colombia tenemos ciertas ideologías y tradiciones limitantes de que, bueno, si tú no ganas plata, no, ahí no es, o sea, no te ocurra. Y creo que es algo que yo he aprendido y sigo aprendiendo en ese momento, que ese no es el fin. Realmente, y es algo que me ha forjado mucho como líder, porque ser líder no es tener un cargo importante y ganar mucha plata. Entonces, el liderazgo empieza más allá de tener un título. Esto empieza en el sentido del servir, en mi caso. Entonces, sí. Yo, por ejemplo, en el Consulado de Colombia, con la mejor actitud, con la mejor disposición, trabajaba. Y algo que me recuerda mucho esta temporada es el impacto que yo pude hacer con las víctimas del conflicto armado que pedían asilo en Estados Unidos. Ajá. Claro, como yo también, como politóloga en la Universidad Subcolombiana, yo trabajé y una de mis investigaciones es resiliencia de las mujeres víctimas del conflicto armado. Okay. Eso tuvo toda la relación cuando yo veía a estas mujeres que salían corriendo del país para salvar sus vidas. Ajá. Y iban al consulado y encontraban barreras, o sea, ¿cómo obtengo el pasaporte? ¿Cómo puedo hacer un poder? O cómo, porque también, obviamente, con la Cancillería hay ciertas como eventos en memoria, etcétera. Entonces, como que yo muy intencionalmente hacía parte de ello y de manera voluntaria, como que hay una conexión al servicio, a acompañarlos, a hacer el material más sencillo, a hacer un proceso más personal. Entonces, eso cambió absolutamente mi manera de pensar qué es liderazgo. Entonces, el liderazgo para mí es servir incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando nadie te está pagando, incluso cuando nadie te está reconociendo. Eso va mucho más profundo y tuvo todo el sentido luego cuando de estar sirviendo a una pequeña población de personas que piden asilo en Estados Unidos, ahora que estoy sirviendo a más de 2,000 migrantes de más de 80 países del mundo. Wow. En el Rosario. Entonces, tratar con la misma dignidad a 10 personas que a 10,000. O sea, como que todos somos iguales. Aquí estoy con un don de servicio, con un don de poder ayudar. Eso me cambió absolutamente. Y va al punto de nuevo a la raíz. Como, bueno, definitivamente creo que agradezco mucho a mis padres, pero también a la Universidad Subcolombiana. Porque tener los espacios de hacer investigación, estar con las víctimas del conflicto, conocer, ir, hablar, reflexionar, todo esto hace parte de lo que conforma a Viviana como profesional, como politóloga, como servidora también, obviamente, servidora en este caso a Carlos Rosario. Qué bueno. No, muy importante lo que resaltas y realmente esa es nuestra intención. En la Universidad Subcolombiana precisamente creamos proyectos de investigación, de proyección social con este objetivo. El programa Diálogos con el Mundo es un proyecto precisamente de proyección social en donde le mostramos a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros líderes que
pues detrás de cada salida, de cada persona que toma la decisión de irse del país, pues hay toda una historia de resiliencia, de fortaleza, de fuerza, de superación de dificultades. Hay muchos que nos han contado unas cosas que uno dice, yo no sería capaz de hacer eso, como irse, como que dice, Sí, hasta lavar platos, hacer muchas cosas que nadie pudiera hacer, pero que hoy están en un talk, incluso hay un profesor que es director de un doctorado, es de acá de Neiva el hombre, y es director de un doctorado en robótica en Inglaterra. Y uno decía, oiga, qué berraquera. Y él cuenta todo, dice, no, a mí me tocó muy duro. Yo primero viví en un lado, después en otro. El tema del idioma me gusta mucho que lo expliques como lo estás explicando, porque siempre que inicio mis clases en historia del derecho y en las materias que doy, yo les digo, bueno, ¿quiénes de aquí saben hablar inglés? Quienes están estudiando inglés, quienes quieren ver el mundo, ¿sí? Por eso, de hecho, así se llama el programa, dialogar con el mundo es hablar inglés, en últimas. Uno va a cualquier parte, el año pasado estuve en Beijing en un encuentro de historia de la humanidad precisamente, 40 países invitados y el idioma era el inglés, en últimas. Todos hablaban inglés, y es la forma en cómo nos comunicamos, cómo abrimos esas oportunidades, y por eso he insistido mucho, incluso a la universidad, que ya no sea un simple requisito, sino una exigencia el tema del manejo del idioma, porque es increíble la inmensidad de oportunidades todos los días. Yo le comparto a Pilar y a todos en la universidad la cantidad de oportunidades que nos llegan. Y B1, B2, C1 en inglés. Entonces ahí se acaba todo. Incluso hablando con el embajador de la India me decía, mire, la India y China son los dos países que más becas ofrecen para colombianos, 100 becas cada año, es una cosa impresionante. Y me decía el embajador de la India, de esas 100 se pierden 20 cada año porque la gente no sabe hablar inglés. Y para venir a la India tiene que saber hablar inglés. Lo mismo ocurre con Corea, lo mismo ocurre con Turquía, la mayoría de los países. Mucha gente dice, no, es que yo no voy a estudiar Alemania porque no sé alemán. No, es que en Alemania se puede estudiar en inglés, en Italia se puede estudiar en inglés, en Francia se puede estudiar en inglés. Entonces, hemos insistido mucho en eso, y ahí estamos haciendo un esfuerzo, porque la universidad se ha propuesto estar en el top 10 de las universidades públicas de Colombia. Y hacer eso significa que nuestros profesores y que nuestros egresados manejen el idioma, pues, de las oportunidades, de la academia, de todo. Entonces, qué bueno, Viviana, que tú nos cuentes eso. Digamos que ya estamos llegando como a la parte final del programa, y me gustaría que en esta parte final nos ayudaras como con ese dossier, como con esos temas que consideras deberían ser las principales recomendaciones para las personas que opten por salir del país, que quieran vivir en los Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser como ese stop de temas que echarías en la maleta, que tiene que las personas echar en la maleta para poder lograr lo que tú has logrado? Bueno, primero que todo, yo diría que tener un propósito muy claro. ¿Por qué quiero ir a Alemania? ¿Por qué quiero ir a China? ¿Por qué quiero ir a México? ¿Por qué quiero ir a Estados Unidos? Etcétera. Y tener un mapa, un roadmap, sí, diríamos, en donde si quiero llegar al punto Z, necesito comenzar con el punto A. Y de nuevo, no hay una línea recta, porque lo fácil va a ser efímero. Ajá. Lo que te pone a ti fuera de tu zona de confort, lo que te reta cada día, lo que te hace llorar, pero también te hace reír, lo que te hace celebrar, pero también te deprime, eso es lo que vale la pena. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y creo que tampoco debería ser un impulso. Esto es un proyecto de vida. Mira, es un proyecto de vida porque yo puedo entender muy claramente, y lo sigo entendiendo, que yo no estoy en Estados Unidos 3 años, hago plata y me devuelvo. Ajá. En mi caso personal, yo quiero impactar a la población adulta, yo quiero impactar a la población vulnerable, yo quiero impactar a la población que todavía no se le ha abierto las oportunidades, porque yo fui una de ellas, y por eso aprecio tanto estos procesos,
Y obviamente yo estoy hablando desde un punto de privilegio. De nuevo, yo quiero resaltar que he sido muy privilegiada. Dios ha puesto tantas personas, tantos ángeles que me ha colaborado en ese proceso que es insuperable los agradecimientos que podría decir. Posteriormente del propósito diría, investiga el país, entender la economía, entender la cultura, entender el sistema educativo. Y con esto voy de nuevo a Estados Unidos. En cuanto apliqué a Georgetown University, yo sabía que iba a hacer un full-time job y en este caso hice un Interdisciplinary Business Studies, entonces tenía dos especialidades que fue Project Management and Management Leadership. Y otra cosa que tenía muy claro es que quería hacer intercambios. Y aún con mi full-time, en medio de cambios de posición, ser muy tan honesto, claro, algo que me ha servido tanto es ser honesto con mis jefes, no tener miedo. Yo puedo hablar con recursos humanos, yo puedo hablar con mi jefe y le digo, este es mi actual proceso, yo estoy estudiando, yo voy a ser responsable, pero necesito flexibilidad. Entonces, yo pude estar un periodo en México, aquí en una de las mejores escuelas, School of Business, que se llama IPADE. Eso fue unas cosas espectaculares, fue el año pasado, una semana, y luego este año estuve en Francia, en Grenoble también, por parte de la maestría. Entonces, como que tener en cuenta cuál es el sistema educativo y qué quiero hacer con este estudio y qué oportunidades puedo tener. Aprender el idioma, de nuevo las bases, lamentablemente pues en su momento yo no tenía esas bases y no tenía tampoco esa intencionalidad la cual tengo ahora, porque sí me he chocado mucho, lo he sufrido mucho, de nuevo es un proceso que sigue en aprendizaje. También tener en cuenta como homólogo, obviamente yo tan pronto llegué a Estados Unidos, yo homologué mi carrera de politóloga. Ajá. Eso fue lo primero que yo hice. Y yo he invertido plata, mira que yo he invertido plata pagando la homologación, yo he invertido plata pagando los exámenes de TOEFL, yo he invertido plata, obviamente en diferentes circunstancias, pero también he recibido muchas becas. Entonces, ser claro que obviamente yo no me estoy comprando la casa, el apartamento, pero de nuevo, ¿qué significado tiene para mí el dinero? ¿Cómo veo yo la prosperidad? ¿Cómo veo yo el crecimiento? De nuevo, la hoja de vida es importante. El personal statement, construir una red de contactos, de apoyo, eso también es importante para mí. Es igual hablarle a la señora del supermercado donde hago las compras, como hablar con la CEO de una gran organización. Estos espacios, por ejemplo, ahorita acabo de terminar un Non-Profit Certificate en Georgetown, eso fue una de las mejores cosas también que he hecho, porque estaba rodeada de personas con una experiencia tan espectacular y eran tan amables, se sentaban conmigo y yo les hablaba y les decía, mira, me encuentro en ese proceso, ok, vamos a sentarnos, vamos a tomar un café, vamos a comer algo. Es ser vulnerable, o sea, de nuevo, uno no puede llegar solo a la meta, uno no puede solo en esta vida, necesita personas y ser transparente de que necesito una red de apoyo, necesito la Universidad Subcolombiana, necesito a Alfredo porque tiene experiencia en esto, necesito a María Pilar porque tiene experiencia en esto también. Entonces, preguntar, o sea, ¿qué pierdes con preguntar? Nada. Estar dispuesto a reinventarse. Creo que de nuevo cada día es una nueva oportunidad para ser mejores personas, también sube y baja como un roller coaster, pero ser tan conscientes de que todo vale la pena, de que van a haber días buenos, pero también días malos. Tener en cuenta que obviamente tiene su profesión, en mi caso, ciencia política, la cual estoy en la Universidad Subcolombiana, y yo pude ejercer esta profesión hasta cuando inicié en Carlos Rosario International Publisher School, o sea, estoy hablando años después. Yo me gradué y fui a cuidar niños. Claro. Y luego posteriormente fui a trabajar en el Consulado de Colombia gratuitamente, de manera voluntaria, y luego ya me encuentro en una organización con más de 50 años que sirve a una población de más de 2.000 personas. Entonces, es algo espectacular y tener en cuenta que cada aprendizaje, cada experiencia tiene su significado, cada proceso vale absolutamente la pena y tener una actitud de aprendizaje, una actitud de agradecimiento. Creo que eso es Qué fundamental. interesante, Viviana, de verdad que muy interesante todo ese recorrido. Tener claro el proyecto de vida, ¿no? Definitivamente, tener claro el sí. propósito y servir también a ese propósito y a la comunidad, o sea, donde uno esté, poder servir. Y lo que tú decías ahorita, el tema también de actitud, un poco eso de dónde vengo y para dónde voy. Sobre todo muy lindo tuyo, Viviana, pues
no olvidar tus raíces. Yo te escucho con ese amor a la universidad, con ese agradecimiento pues por todas las personas que han aportado algo en tu camino, las instituciones, pero sobre todo ese cariño que le tienes aquí a esta tu casa de estudios, y que la tienes súper presente y eres orgullosa embajadora nuestra. O sea, yo pienso que eso también repercute en el éxito que uno tenga en la vida y en la consecución de las metas. O sea, porque todo tiene que ver, todo está entrelazado. De verdad que por supuesto. Es lindo escucharte hablar así. Muy bien, de verdad, Viviana, muchas gracias. Llegamos al final de este programa. Un saludo a todos los que nos ven, los que nos escuchan en Radio Universidad Surcolombiana, a nuestro patrocinador, OPA Noticias, y a todas las personas que nos escuchan desde la universidad. Un abrazo a todos. Bueno, feliz tarde para todos.